Soy Gerardo Juara, soy abogado, directivo de una organización sindical, especializado en Derecho al Trabajo, en Cambio Climático y en Economía Verde de distintas instituciones. Voy a hablar de financiamiento climático. Financiamiento estrictamente climático va a estar destinado a acciones de mitigación o de adaptación. Las acciones de mitigación son básicamente acciones que tienden a reducir la emisión de gases de efecto invernadero o la huella de carbono de un proceso o de un producto. Es la razón principal de los convenios ambientales hasta el Acuerdo de París. La otra línea de acción es la de adaptación, es la de reparar o prevenir las consecuencias ya ocurridas o en curso de ocurrencia del cambio climático. Ese conjunto de pequeñas catástrofes o grandes catástrofes derivadas del cambio climático, de alguna manera tienen que ser prevenidas o reparadas. En los últimos años aparece un tercer escenario, que es el de la prevención de riesgos y catástrofes. ¿Por qué se hace importante? Porque en los países más afectados por los efectos que ya se están produciendo, la ocurrencia de tornados, huracanes, incendios por sequía, olas de calor, se han multiplicado por 8 en la última década. De estas tres grandes necesidades de financiamiento, tenemos dos fuentes. Las fuentes nacionales, que probablemente la vean en otro momento, y las fuentes internacionales. Las fuentes internacionales son variadas pero escasas. Las que están originadas en los organismos multilaterales de crédito, que en general son los créditos habituales, pero con una variable de impacto ambiental que empieza a ser incorporada en la evaluación de los proyectos. La de fondos soberanos o fondos específicos, fondos de pensión o fondos de países europeos destinados a producir una externalidad positiva, se da mucho en la preservación de bosques en la Amazonia brasileña y en la Amazonia peruana. Lo vamos a ver también en Centroamérica, lo vamos a ver especialmente en Costa Rica. Y la constitución de fondos específicos derivados de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, especialmente el Fondo Verde, y muy especialmente, pero todavía en proceso de creación, los fondos del artículo 6 del Acuerdo de París. Para Latinoamérica especialmente, el financiamiento es el punto central de todas sus discusiones internacionales, lo que nos pone en una competencia por fondos con el resto de los países en desarrollo y en una paradoja de cuanto más tardamos en acceder a los fondos y cuanto más tardamos en mitigar y adaptar, más aumenta la necesidad de invertir en esas medidas. Hubo ya una experiencia de financiamiento internacional vinculado específicamente a los efectos necesarios del cambio climático, que fue el Protocolo de Kioto, del que hemos hablado en otra oportunidad. El Protocolo de Kioto es resultado de la Convención Marco de Cambio Climático y trató de impulsar con medidas financieras y de mercado la adopción de conductas tendientes a mitigar los efectos del cambio climático. El protocolo se propuso como objetivo reducir un 5% las emisiones de gases de efecto invernadero en los países desarrollados en un periodo no mayor a 12 años. Y tenía tres mecanismos. Un mecanismo era la creación de un mercado de bonos de carbono, es decir, el establecimiento de un techo de emisiones que, si era sobrepasado, generaba una multa, y si se emitía por menos generaba un crédito en carbono
que al término del periodo permitía la compensación. Este mecanismo funcionó hasta el 2008. La crisis del 2008 hizo caer la actividad económica global, hizo caer las emisiones y por lo tanto se cayeron los valores de esos bonos. Esa es una explicación del fracaso del Protocolo de Kioto. La otra explicación del fracaso del Protocolo de Kioto es que en este mercado global, donde se penalizaba al que emitía y se beneficiaba al que había logrado reducir, solo habían entrado como obligados los países en desarrollo y no los países en vías de desarrollo. Y en ese momento, el modo en que se midió para decir qué país era desarrollado y cuál no, colocó en la lista de los países en vías de desarrollo a Rusia, India y China, que poco tiempo después se transformaron en el grupo de los 10 principales emisores de gases de efecto invernadero, lo que generó una competencia desleal en términos de emisiones e hizo que otros países como Estados Unidos se terminara retirando de ese mercado voluntario. El Acuerdo de París, en su artículo 6, establece 3 modalidades de financiamiento: mercados de carbono, relaciones entre países y servicios ecosistémicos. Estoy tratando de reducir en mucho la idea porque la redacción diplomática y el tiempo transcurrido del 2015 a hoy hace que haya tiras y aflojes de cómo regularlo. La idea de tener un mercado de carbono global con el antecedente del Protocolo de Kioto lleva a tomar determinadas prevenciones. Tiene que ser todos los países, todos adentro y la misma regla de juego para todos. Es de los mecanismos de financiamiento que Latinoamérica tiene como posibles quizás el más accesible a nivel país. Los otros dos mercados están vinculados con el financiamiento para acciones de mitigación y de adaptación y están muy vinculados también a los compromisos de transferencia de tecnología y de transición energética. Está claramente que si hay que desacoplar la economía latinoamericana de los niveles de consumo y lograr esas reducciones importantes de emisiones, aunque Latinoamérica solo aporta el 10% de las emisiones globales, tiene un compromiso de reducirlas en un 40%, lo que tiene que hacer Latinoamérica es una transición de su modelo energético. Salvo Uruguay, que es un país 100% libre de emisiones en la producción de energía, los demás, y Costa Rica, los demás estamos muy comprometidos con nuestro nivel de emisiones. Tenemos 2 medidas para hacerlo: las impositivas, que vayan con un modelo piguviano de impuestos corriendo hacia un tipo de inversión verde, inversión en tecnología verde, y el financiamiento para la transición energética. Esos fondos están en discusión, no pudieron cerrarse en el último acuerdo en Glasgow, se discutirán en el Cairo el año que viene, y la tercera forma de financiamiento está vinculado con la posibilidad de financiar tecnologías accesibles que permitan una aceleración en la transición a tecnologías que sean carbono neutrales. La paradoja latinoamericana es, como les decía recién, si solo aporta el 10% de las emisiones globales, por sus condiciones climáticas y por sus condiciones geográficas, es el continente que probablemente sufra de peor manera las consecuencias negativas del cambio climático. Y entonces tiene 2 carreras: el cumplimiento del compromiso de las emisiones, pero también el cumplimiento de satisfacer niveles de infraestructura que la protejan de las consecuencias negativas del cambio climático.